ser miren, son de los básicos que he hecho en algún momento, ¿verdad? Recuerde que la clase, pues, es la misma, ¿verdad? Se puede cambiar uno que otro ejemplo, ¿verdad? Pero aquí, este es lo que trae más o menos de interesante, de que aplican la parte de lo que es el torque, ¿no? Porque les dice que hay una viga irregular que pesa 1750 newtons y cuelga de forma horizontal. Entonces, los alambres, dice, bueno, cuelga horizontalmente del techo, sujeta por sus extremos mediante dos alambres verticales, cada uno de los cuales mide 1,25 de longitud y pesa 0,360. El centro de gravedad de esta viga está a 1/3 de la viga a partir del extremo donde el alambre A está atado. Entonces, digamos que este es A y este B. No lo dicen los extremos, ¿va? Pero entonces tendríamos esos. Y de ahí, pues, a 1/3 de la distancia, ¿verdad? Dice que está distribuido el peso. Entonces, a 1/3 de la viga. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es la diferencia entre la llegada de dos pulsos al techo, ¿verdad? ¿Qué pulso llega primero? Aquí tendríamos A y B. Entonces, aquí está el alambre, ¿verdad? Son idénticos, dice. Y el peso entonces está distribuido de esta manera. Y sería el peso de la barra, ¿verdad? Entonces, pues aquí, si ustedes notan, para poder calcular la parte esta de la velocidad y de ahí el tiempo, ¿verdad? Estaríamos diciendo que esto tiene una distancia L, que es 1,25. Entonces, la distancia sería velocidad por tiempo. Entonces, el tiempo del pulso A sería, según las necesidades, miren, de la pregunta, sería la distancia entre la velocidad. En este caso, la distancia es L, sería 1,25. Y la rapidez sería entonces la fuerza, que en este caso es la tensión, y la densidad lineal. Entonces, vamos a calcular la densidad lineal, ya que es común. Entonces dice que es delta M, sí, ¿verdad? Es masa sobre longitud, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que la masa sería con el peso que nos dan, solo que dividido entre 9,81. Y de ahí la longitud, que es 1,25. Aquí tendríamos kilogramos metro. Entonces hagamos esa parte, miren. Entonces tendríamos 0,36 entre 9,81 y 1,25. 0,0294. Bueno, de ahí tenemos ya este valor, ¿verdad? Entonces, miren que según la pregunta, que sería una de las maneras de empezar a trabajar el ejercicio, basándose en la pregunta, dice entonces, ¿cuál es la diferencia entre las llegadas? Entonces están hablando del tiempo. Hay que saber cuál es la tensión en A y la tensión en B para saber ese tiempo. Entonces en B es similar. Pues nuestra tarea ahora se nota de que es trabajar la parte esta de las tensiones. Entonces, para las tensiones vamos a definir como sistema la viga, la barra, y las fuerzas que estarían sería esta tensión, ¿verdad? Sería como una tensión, y este sería la del otro. Es decir, usted hace un pulso y viaja entonces a lo largo de lo que es el alambre. Entonces, ya con esto, ¿verdad? Es donde nosotros tenemos que trabajar la parte de pues el torque que les decía, ¿va? Porque si usted hace el diagrama de cuerpo libre y luego las sumatorias, pues usted nota que tenemos tensión A más tensión B, solo que aquí sería en Y, menos el peso. Entonces no hay suficientes ecuaciones porque en X no hay fuerzas. Entonces ya de una sola vez cumple esta condición. Entonces por eso es necesario escribir el torque. Entonces, para esas situaciones siempre identifique cuál es el eje de rotación. Entonces vamos a decir que respecto a O,
tenemos el siguiente torque. Yo lo hago con R cruz F, ¿verdad? Pero usted puede hacer el uso de la regla de la mano derecha y si sabe identificar el brazo de palanca, solo me dice. O sea, lo coloca ahí en lo que escriba, ¿no? Entonces dice que el centro de gravedad de esta viga está a 1/3 de la viga, es decir, que si esto mide L, estaría en L tercio. Pues bueno, la tensión en A no tiene torque porque está en el eje de rotación, el brazo de palanca es 0. En el otro tendríamos L tercios, el vector posición iría en X unitario, no sé si lo nota, voy a tratar de dibujarlo. Este vectorcito sería el R, ¿verdad? Para lo que sería el peso. Cruz, negativo el peso, ¿verdad? Y unitario. Ese sería solamente la del peso de la barra. Ahora, la tensión está a una distancia L. Entonces miren que voy a escribir LX unitario cruz TB Y unitario. Esta es la forma como más mecánica de hacer el torque, por eso lo hago así. Como le digo, si usted puede trabajar el brazo de palanca y la regla de la mano derecha, entonces hágalo de esa manera. X cruz Y Z, entonces me queda menos W esto, L tercios, y aquí le queda L por TB igual a 0, porque está en equilibrio, ¿no? Pues cancelando la L, le queda que aquí sería la tercera parte del peso. Y el peso entonces sería 1750. Este sería el valor. Ya con eso nos podemos ir a la sumatoria de fuerzas y saber entonces el otro valor de la tensión. Entonces, ¿cuál sería TA? Según la sumatoria de fuerzas sería el peso, que es 1750, menos 583.33. Puede usar brazo el momento de torsión si quiere, ¿verdad? En otro punto de la barra, 1166.67. Por favor, le ponen unidades al final cuando hagan cálculos. Mientras hagan algún procedimiento, yo no le pediría que haga tal cosa, ¿verdad? Pero ya cuando defina, el tiempo es tal o la fuerza es tal valor, entonces ahí sí me ayudan colocando las unidades. Entonces la forma general sería así, dice que es 1.25 la raíz 0. Bueno, creo que lo dejamos así en 4. ¿no? Te voy a copiar este porque lo voy a usar 2 veces. Entonces sería uno para 583.33 y el otro para 1166.67. Estamos hablando de 0.00887. Sería 00887. Y el otro sería entonces 0.00627. Bueno, entonces vemos que el primero que llega al extremo de arriba, ¿verdad? Sería el alambre A. Y ya con esto podemos restar, ¿verdad? Para saber la diferencia de tiempo entre las llegadas. Entonces sería restar eso, miren, y sale que es 0.0026. Y bueno, entonces ese sería el resultado ahí. Licenciado. Permítame. Dígame, porque no me agarro. Dígame. Pero en el ejercicio que dije el compañero, el peso no está tirado más en el punto A, entonces el eje de rotación sería en el punto B. El eje de rotación dice. O sea que aquí yo creo que el peso está más tirado al punto B, ¿no? Entonces no estaría girando respecto al punto B.
Es que ahí dice, vamos a ver, de que, bueno, es que no dice quién es A y B, ¿verdad? Usted lo puede poner del otro lado, esta de acá, ¿va? Pero lo que sí dice que está a a un tercio de lo de donde está la barra, de la barra A. No sé si eso es lo que pregunta. Si habla de las Sí, distancias, sí, entendí que como no había especificado quién era quién. ajá. Ah, ok. Sí, dice que según yo había hecho la reserva del Zoom, pero no sé por qué me está tirando eso. Ya vamos a ver. Bueno, miren, entonces esta parte eh, es básicamente como la continuación de las ondas, solo que ya no van a ser transversales, sino longitudinales. Entonces, uno de los casos que manejan como parte de la explicación es lo que es el movimiento de un pistón, ¿verdad? Debido a una tubería, digamos. Entonces, el caso que vamos a trabajar es que este pistón se va a forzar a que se mueva en movimiento armónico simple. No es obligatorio que se haga para que se genere una onda longitudinal, pero nos va a ayudar a entender mejor pues, la dinámica de esto. Entonces, por eso se forza, ¿verdad? Para que lo haga, ¿verdad? De ahí, recuerde que en general sería cualquier función que cumpla la ecuación diferencial parcial que definimos para las ondas, entonces cumple la condición en este caso de lo que sería una onda, ¿verdad? Longitudinal, transversal, lo que sea. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, la idea que presentan es, por ejemplo, que hay aire, ¿verdad? Que hay aire en todo este espacio y entonces vamos a tener de que el pistón va a estarse moviendo de izquierda a derecha, más o menos similar a esto. Miren, lo voy a reiniciar para que lo miren. Entonces, lo que podemos ver ahí es que hay ciertas regiones donde se une, ¿verdad? Varios puntos de los fluidos, del fluido, ¿no? Y otros donde la separación es mayor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con lo que es el desplazamiento y el cambio de presión. Entonces, ese cambio de presión se da, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, acá, miren, este puntito está en 1.35, dice. Entonces, aquí más o menos 1.35 estaría más o menos acá, miren. Entonces, usted puede notar de que donde hay un valor alto en lo que es la presión, tenemos un valor nulo en lo que es el desplazamiento. Entonces ahí ustedes van a notar que en el texto le dicen que un nodo de desplazamiento es un antinodo de la presión y así viceversa. Pero es por esto, ¿verdad? Que hay regiones donde tenemos una máxima presión, ¿verdad? La densidad en este caso aumenta, ¿verdad? Porque el volumen disminuye por la presión. Y en el otro la densidad disminuye porque aumenta el volumen. Y entonces cada partícula, en algún momento usted va a notar de que tenemos algunas que pues en algún momento se detienen en algún instante, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos aquí como parte de los antinodos de desplazamiento y que se convierte en nodos de presión, ¿verdad? Entonces, esos dos modelos son los que nosotros vamos a representar mediante esto. Entonces, lo que hacen es tomar un elemento de fluido, miren, como de referencia. Por ejemplo, acá vamos a asumir de que la tubería tiene un área de sección transversal A y aquí tenemos entonces un pequeño espacio, ¿verdad? Que nos va a permitir definir lo que es un volumen, ¿verdad? Eso sería como un volumen del fluido que no está perturbado. Entonces aquí van a haber varios puntitos, ¿verdad? Que van a tratar de simular el fluido, ¿no? Y de ahí vamos a tener una concentración de ellos. Lo voy a poner aquí en azul, miren. Que sería entonces la situación donde vamos a tener que va a viajar el pulso, ¿verdad? Un pulso de lo que sería la onda, ¿no?
Entonces, aquí, pues vamos a tener que, cuando este pulso se acerque a esa región, ¿verdad? Delta X o de volumen, vamos a tener que va a cambiar la forma, en este caso, debido a los cambios de presión que hay. Entonces, cuando entre en contacto este pulso con ese volumen, vamos a tener una diferencia en fuerzas que pues va a provocar en este caso los cambios en densidad y lo que es la parte del desplazamiento que mencionaba. Pues bueno, en esa parte tendríamos que se tendría la fuerza que genera el pulso, ¿verdad? La fuerza que genera el pulso sobre esta unidad de volumen. Y tendríamos entonces de que aquí la fuerza la podemos medir con la relación de presión y área. Entonces, cuando llegue este pulso a la cara derecha, ¿verdad? Tendríamos entonces que se va a ejercer una fuerza, en este caso, que es la que va a generar la compresión, ¿verdad? Y este estaría entonces como a su presión normal, ¿verdad? Si el fluido está estacionario, cuestión así. Entonces, en el lado izquierdo, tendríamos lo que es la fuerza presión área, mientras que aquí vamos a tener una pequeña perturbación. Entonces ese lo vamos a distinguir con un delta P. Entonces este por el área sería la fuerza que va a generar el pulso al entrar en contacto con esa región. Entonces al hacer la sumatoria de fuerzas, entonces vamos a tener en este caso presión área menos esta parte de aquí. Entonces aquí tenemos que el total queda como de menos delta P por área. Esa sería como la fuerza neta. Y de ahí entonces, como tenemos la fuerza neta, podemos describirlo en términos de lo que es la masa y la aceleración. Entonces la masa en este caso, ¿verdad? Sería una pequeña región, ¿verdad? De ese volumen. Entonces lo vamos a trabajar con el delta M, ¿va? Entonces sería un delta M y la aceleración que va a provocar. Entonces aquí hacen varias simplificaciones, miren. Por ejemplo, en la cuestión de fluidos tenemos lo que son los módulos de elasticidad. Por ejemplo, si usted tiene un alambre y lo empieza a mover en un punto, no sé si usted lo hizo alguna vez con un gancho de ropa. En algún momento con esos de alambre se logra vencer la tensión, la resistencia del alambre y se rompen. Entonces algo similar pasa ahí. Tenemos también que, por ejemplo, usted puede comprimir objetos y cambiar el volumen de ellos según la presión que usted aplique. Entonces, con ese módulo de presión, perdón, de módulo de elasticidad, se trabaja lo que es la deducción de esta ecuación de la velocidad de onda, en este caso en un fluido, ¿no? Entonces, el delta M lo simplifican en términos de la densidad, en este caso del fluido, ¿verdad? Por el cambio de volumen que provoca. Y aquí entonces, como tenemos una área de sección transversal, entonces se puede reescribir como esta forma, A delta X. Y la aceleración, pues el promedio se describe de esta manera. Es decir, de alguna manera estaríamos como midiendo la fuerza promedio en ese caso. Bueno, entonces la relación esta del módulo, ¿verdad? Nos va a servir para reescribir esta parte, ¿verdad? De lo que es el delta P. Es decir, el módulo de elasticidad se representa con una letra B y sería entonces el negativo de delta P entre delta B sobre B, ¿verdad? Porque en este caso ese valor de B se define como positivo, ¿no? Es una cantidad positiva. Entonces el delta P, si usted aumenta la presión, disminuye el volumen, este es negativo y entonces siempre le queda positiva esa cantidad. Bueno, entonces en la parte esta que tenemos, ¿verdad? Ya sería menos delta P por el área. El delta de masa sería ρ por A delta X por el delta B y el delta T, ¿verdad? Ahora, el delta X sobre delta T habíamos visto de que si va a velocidad constante, por ejemplo, eso sería la velocidad, delta X sobre delta T. Entonces me quedaría el ρ A
¿verdad? Por el delta X, que en este caso se puede escribir como un delta, perdón, una velocidad. Ahora, aquí el delta X lo puedo reescribir también con esa relación. Miren, en vez de poner aquí, usar el delta T de acá, el delta X se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Para reescribir esta ecuación, miren, lo que hacen es agregar este término y este delta B sobre B lo pasan a dividir. Entonces queda menos delta P sobre delta B sobre B. O sea, esta parte de aquí, mire, la pasan a dividir. El área la cancela, ¿verdad? Y le queda entonces aquí B cuadrado por ρ. Toda esta cantidad es lo que nosotros hablamos entonces como el módulo de elasticidad. Ese se mide en unidades de presión, miren, porque aquí tenemos la presión y abajo tenemos una razón. Entonces eso no tiene unidades. Entonces toda esta expresión se convierte en el módulo de elasticidad y tenemos entonces la densidad y B cuadrado. Entonces para las ondas, en este caso longitudinales, y en el caso de fluidos estamos viendo de que la raíz del módulo sobre la densidad es la que me va a definir la rapidez de la onda en ese medio, ¿verdad? Pues bueno, de esa manera ya tenemos la cuestión esta de la rapidez de la onda. Esa es la relación que vamos a usar. Entonces el módulo en este caso, ¿verdad? Va a depender del fluido y todo eso, y la densidad igual. Ahora, con la cuestión esta del movimiento, ¿verdad? Vamos a tener regiones donde se va a dar una compresión, ¿verdad? Se va a tener un confinado, un espacio de volumen, ¿verdad? O las partículas del fluido en un espacio pequeño, ¿verdad? En comparación con el otro. Entonces hay zonas de expansión y compresión. Entonces para medir eso, o sea, para llegar a la relación de presión que estábamos hablando, entonces se trabaja con lo que es una función, ¿verdad? Recuerden que esa sería, en este caso, este sería la que modele la parte senoidal o periódica del movimiento armónico simple que se asume que va a haber en el movimiento del pistón. Entonces, para esto, entonces tenemos que ya tenemos la relación, ¿verdad? De lo que es el módulo de elasticidad. Solo lo hemos definido nada más, ¿verdad? Que sería el menos delta P sobre el delta B sobre B. Esos B son volúmenes, ¿verdad? Ahí sí me disculpan con la notación, pero hay que entenderlo como volumen, no como velocidad. Es decir, si usted comprime una región, ¿verdad? Pues disminuye la razón de volumen, pero bajo el costo de aumentar la presión. Entonces lo que vamos a hacer es definir una función, ¿verdad? En este caso la función para evitar, en este caso, por ejemplo, digamos, en el caso de ondas mecánicas, nosotros usamos una función y de x, t para describir la onda, ¿no? Pero ahora entonces vamos a describirlo con otros parámetros para no confundirlo en este caso, o sea, si usted nota, está en horizontal, ¿verdad? Sería natural, por ejemplo, decir, bueno, cómo cambia la coordenada X de cada partícula, ¿verdad? Pero puede confundirse uno porque la función también dependería de X. Entonces, para evitar esas cosas, pues proponen otra letra, ¿verdad? Para poder entonces describir ese movimiento. Es decir, si yo quiero saber el movimiento de uno de estos, entonces le estoy llamando un S de X, T. Entonces, después de un tiempo dado, entonces el desplazamiento de esa partícula va a estar entonces 1 centímetro a la derecha, lo que sea, o a la izquierda. Entonces, ese S de X, T, ¿verdad? Como está sujeto a lo que es el movimiento armónico simple del pistón, va a tener una amplitud máxima y va a ser una función periódica. Entonces, le vamos a agregar este parámetro. Ya esto lo hablamos de las ondas, ¿verdad? Lo que es el desplazamiento de la onda a través de lo que es, en este caso, el medio, ¿verdad? Y esta sería la máxima amplitud del movimiento armónico. Entonces, miren que en el caso este del módulo, ¿verdad? Tenemos ya la situación esta del cambio de presión. Entonces, podemos reescribir esto, miren.
como el negativo de esto por delta V sobre V. Un por. Estos volúmenes ahora se pueden describir en términos de lo que es el desplazamiento de estas regiones, ¿verdad? Donde hay un aumento o disminución del volumen. Entonces, el volumen de la región no perturbada la habíamos definido como A delta X. Pero ahora, la perturbación, que sería el cambio de volumen generado por el pulso moviéndose a través del medio, se puede describir en términos de esa cantidad S, ¿verdad? Porque recuerden que se le describe como una partícula, por decir así, del fluido se desplaza en un tiempo dado. Entonces, al trabajar esas dos, es decir, el delta V sobre V, ¿verdad? Tendríamos que aquí habría el menos V por pues A delta S sobre A delta X. Entonces, esto, si usted lo trabaja en una región muy pequeña, ese valor, ¿verdad?, promedio se le convierte ahora en una función, que es lo que vemos nosotros en la derivada. Pero como depende de dos variables, no le va a colocar la derivada, sino que la parcial. Entonces tendríamos que el cambio de presión está sujeto a esta cantidad. El coseno, recuerden que al final, si usted le pone un ángulo de fase, puede ser coseno seno según las condiciones iniciales. Creo que aquí más que todo la razón del coseno es aprovechar el negativo para que quede todo como una cantidad positiva, pero no importa con lo que es en cuanto si uso o no el ángulo de fase. Entonces, la parcial de S con respecto a este sería negativo seno, ¿verdad? SM K por el seno de KX menos omega T. Y esa es la expresión que vamos a sustituir ahí. Entonces, con esto ya tenemos lo que mirábamos en la gráfica, ¿verdad? Estamos asumiendo un movimiento armónico en el pistón que provoca que las partículas se muevan de esta manera. Y luego entonces hemos encontrado una relación de presión. Entonces miren que la primera estaba en base a coseno y la otra está en base a seno, que es las diferencias que vemos acá. Es decir, que aquí sería el módulo volumétrico, la amplitud del movimiento armónico, K, que es el número de onda, ¿verdad? Y de ahí entonces lo que sería pues la función seno. Desde ahí tenemos el desfase que hay de las funciones, ¿verdad? El desfase que hay de las funciones sobre lo que son los nodos y antinodos. Bueno, esa es una expresión, mira, de las que salen en el libro. A veces también le ponen ya la relación del módulo de elasticidad con lo que se encontró arriba, ¿verdad? B es igual a ρ por la rapidez al cuadrado, ¿no? Y entonces de esa manera podemos nosotros ya saber cómo varía la presión y saber el valor máximo, ¿verdad? O en este caso saber lo que es pues el cambio con el tiempo, ¿no? Bueno, pero si quieren